vamos a hablar de hermenéutica. Ya el nombre de la presentación es la historicidad de la comprensión como principio hermenéutico. Vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con la comprensión, ¿ya? Vamos a situar la hermenéutica en el paradigma cualitativo. ¿Se acuerdan cuando vimos la dualidad de las ciencias? Este paradigma o esta corriente filosófica va a estar ubicada en este paradigma cualitativo o denominado también las ciencias interpretativas, y que se asocia un poco a la fenomenología, pero tiene bastantes diferencias también, ¿ya? ¿De dónde viene la palabra hermenéutica? No sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez la palabra hermenéutica. ¿Le suena a algo? Felipe, a ver, ¿a qué suena? O si lo has escuchado. Javiera dice complicado. Felipe, ¿era como la interpretación de las palabras o el significado? Sí, justamente Felipe, ¿ya? Vamos a referirnos un poco a la interpretación y a la comprensión como la actividad que realiza la persona, en este caso el investigador cualitativo puede ser, el psicólogo, el cientista social, frente a un discurso, a un texto, a una narrativa que un otro presente, ¿ya? ¿De dónde viene entonces esta palabra hermenéutica? Aquí hay una lámina que hice hace un tiempo. La palabra hermenéutica viene de hermeneia, que significa acto de la interpretación, ¿ya? Y esa imagen que está ahí, donde hay un tipo con una cámara en el ojo de la otra persona, tiene que ver con que la hermenéutica busca la comprensión, ¿cierto?, de las narrativas, de las historias o del texto, desde el punto de vista del hablante, ¿ya? O del autor de esa narrativa, ¿ya? Eso va a implicar entonces no solamente situarse en el lugar del otro así como una actitud empática, ¿cierto? Sino que también va a implicar una reconstrucción histórica y holística sobre el sentido que tenía para la persona que genera esa narrativa. No sé si hasta ahí me están entendiendo. ¿Ya? ¿Sí? Ponerse en los zapatos del otro, bien, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos situamos en los zapatos del otro, no solamente es una cosa emocional, ¿cierto? Sino que también tengo que tratar de situarme en cómo el otro ve el mundo, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta noción de los juegos del lenguaje? Cómo el otro construye su realidad a partir del lenguaje, a partir de los significados y los sentidos que le atribuye a las experiencias en su contexto determinado. Es una cosa bien compleja. Ya. También se usa en lo que el otro dice. Claramente también se usa en lo que el otro dice, en cuanto a, por eso me refiero a la narrativa, a la historia. Es como si lo que yo contara se tradujera como en un texto que yo quiero interpretar, o en una obra artística que yo quisiera darle sentido, ¿ya? La hermenéutica surge a partir del análisis de los textos bíblicos, ¿ya? Y surge en la antigüedad. Eh, este análisis de los textos bíblicos, ¿por qué creen ustedes que se buscaba interpretar los textos bíblicos? ¿Qué característica tienen los textos bíblicos que se requieren de interpretación? Metáfora, excelente. Sí, hay metáforas, ¿cierto?, puestas en la Biblia. ¿Qué más hay de importante, por ejemplo, si nosotros hoy día perteneciéramos a una iglesia donde se hace el estudio bíblico? ¿Qué más tiene la Biblia de relevante que necesitamos interpretarla? Aparte de las metáforas, son concretos, la fantasía, ya puede ser el uso de símbolos o las metáforas, pero también pensemos en el contexto en que, por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito, fue construido. ¿Necesitamos saber algo de ese contexto? ¿Es muy parecida la sociedad de esa época con la nuestra?
¿Es parecida? ¿Es distinta? O sea, pensemos que culturalmente somos muy diferentes. Muy diferentes no solo por la temporalidad, sino que también culturalmente somos muy diferentes. Entonces necesitamos, para darle sentido a lo que ahí dice, saber qué es lo que ocurría en ese momento, en ese lugar. Qué era lo aceptado, qué era validado, ¿ya? Entonces por eso se necesita tener ese contexto, ¿ya? Bueno, con el tiempo la hermenéutica se hace parte de las ciencias sociales, donde se va a reconocer la importancia de la historia, ¿ya? En la construcción de las sociedades o el desarrollo de las sociedades, ¿ya? Entonces, cómo, por ejemplo, va teniendo sentido ciertos elementos en una cultura asociados al momento histórico en el que van desenvolviéndose esas sociedades, ¿ya? Así, por ejemplo, podemos comprender que no sé, que la mujer hace, no sé, 100 años atrás no tenía cabida en el mundo productivo. Hoy día diríamos que machista, que patriarcal, pero en esa sociedad era aceptado y era validado como tal, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, si nosotros analizamos las culturas orientales, donde el matrimonio entre adultos y niños es algo aceptable, tiene sentido eso en esa cultura, pero no lo tiene en la nuestra. Por lo tanto, situarnos en el lugar del otro no solamente es una cosa emocional, afectiva, es también tratar de entender cómo se significan las experiencias en esa cultura. Ya no sé si me van siguiendo con eso. Por eso se requiere la interpretación, ¿ya? Se requiere interpretar de dónde viene este relato, esta historia, esta narrativa, este texto, esta obra artística que se muestra y que hoy día yo, situado en mi contexto, desde mi historia, la interpreto. ¿Ya? Bueno, aquí este señor que aparece aquí abajo, Schleiermacher, define hermenéutica como la reconstrucción histórica y adivinatoria, objetiva y subjetiva de un discurso dado, ¿ya? Va a ser una reconstrucción histórica porque nosotros vamos a tener que hacer como una especie de flashback, así vamos a tener que volver al momento en que esa historia fue escrita o fue producida, ¿ya? Como tratar de reconstruir las partes para poder encontrarle sentido a ese momento en que esa historia fue gestada, ¿ya? Adivinatoria porque vamos a tratar de encontrarle un sentido o un significado a esas palabras desde ese momento en que fue producida, ¿cierto? Objetiva porque por una parte tenemos que darle sentido a las palabras, a las expresiones que se usaron. Por ejemplo, ¿quién de ustedes leyó alguna obra cuando estaba en el liceo, alguna obra española antigua? Como el Quijote de la Mancha, el Lazarillo de Tormes, el Mío Cid. ¿Qué otra más? ¿Habrán leído alguna de esas? ¿Ya? Cuando se leía, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, ¿ya? Que tenía mucho lenguaje castellano antiguo. Habían palabras que uno no podía entender porque jamás las escuchaste. Nunca las leíste, no eran parte de tu vocabulario porque ni siquiera en España hoy día se usan, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, necesitábamos una reconstrucción objetiva, encontrarle sentido a esas palabras, pero qué es lo que significan esas palabras en concreto, ¿cierto? Pero por otra parte, también una adivinación subjetiva. ¿Qué habrá querido decir Miguel de Cervantes cuando pone al Quijote a pelear con los molinos de viento? ¿Habrá sido una metáfora también? ¿O será solamente la expresión de una persona loca, desquiciada, que no distingue la realidad de la fantasía? ¿Ya? Entonces, en psicología, lo que tenemos, ¿cierto? Y cómo se va a materializar cuando ustedes sean psicólogos y psicólogas, va a haber un texto. O sea, primero va a haber una persona,
¿cierto? Va a haber una persona, una familia, una pareja, una comunidad, un grupo, una empresa, qué sé yo, donde les toque trabajar, donde se produce una narrativa, ¿ya? ¿Qué es una narrativa? Una narrativa es una historia cargada de significados y de sentidos, ¿ya? Por ejemplo, ¿una persona la podríamos comparar con un libro? Sí, en relación a sus narrativas, ¿ya? Eh, claro, porque lo que importa, o sea, no es que no importe la persona, ya no es que no importe el humano, el cuerpo viviente y sintiente que está delante de nosotros, ¿ya? Pero esa persona se construye en relación a un lenguaje, ¿ya? A una historia que se cuenta sobre cómo se representa su propia vida, su propio lugar, sus propios problemas. Cuando la persona llega a la consulta, por ejemplo, y la primera pregunta que uno le hace es, ¿y qué te trae por aquí? La persona empieza a mostrar su narrativa. Vengo aquí porque me mandaron. Mi mamá está muy preocupada porque yo no tengo amigos. Y ahora con el confinamiento me lo paso jugando videojuegos. Pero ella está preocupada y yo no estoy preocupado. Y ya hay ahí una historia de cómo se significa el mundo. Podemos entender que él o ella no encuentra que tiene un problema, ¿ya? Que la mamá está preocupada. Pero parece ser que a él le preocupa tanto su mamá y tiene un lazo afectivo tan importante que aunque él no esté preocupado, viene porque la mamá está preocupada. Entonces ahí ya hay una historia que hay que interpretar, ¿ya? Y por otro lado, a partir de esa historia, ese texto, esa narrativa, hay un intérprete, que en este caso puede ser una persona quien lee un libro, como señala Nardis ahí, ¿cierto? Puede ser una persona que observa una pintura, una persona que analiza un dibujo, una persona que analiza un test, una persona que escucha una historia. En este caso, nosotros somos intérpretes de esas historias que vienen aquí a hablar de algún problema, generalmente, ¿ya? ¿Se va entendiendo o voy muy rápido? Ya. Ay, no sé qué hice. Espérense. Excelente. Entonces, vamos ahora a ver un video. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. ¿Se ve bien ahí o no? ¿Ya? Se llama BAO. A ver, dice, sí, pero entonces la empatía a diferenciación, ¿cómo sería? ¿Solo es sentir lo que él siente? Mira, la empatía tiene tres dimensiones. Una dimensión es cognitiva. Significa que yo trato de pensar o de situarme, pero cognitivamente en lo que el otro está viviendo, tratar de entender, de que las piezas encajen, ¿cierto? Otro nivel de la empatía es una empatía afectiva. Yo, y lo pongo aquí en el corazón, ¿cierto? Como que resuena en mí la emoción del otro. Eso va a implicar entonces que yo tengo que haber sentido algo parecido o una experiencia similar. Y el tercer nivel de la empatía tiene que ver con la comunicación, es una conducta empática. Si el otro me está contando algo muy triste, yo lo entiendo, claro, es triste por esto. Lo siento, me siento triste por esa persona. Si yo estuviera en sus zapatos me sentiría igual de triste, pero necesito comunicar en mi lenguaje no verbal, con mis palabras, que estoy entendiendo lo que tú sientes, ¿ya? Por lo tanto, la empatía y la interpretación van de la mano, ¿ya? Porque la interpretación podría llegar a ser solamente cognitiva, ¿cierto? O sea, yo entiendo lo que el otro le pasa, ¿cierto? Pero captar el significado profundo de algo va a implicar también poner de nosotros una emoción, poner ese sentimiento, esa afectividad, ¿ya? Bueno, vamos a ver este video para poder sacar algunas conclusiones. No sé si alguien lo ha visto, se llama Bao, es un cortometraje muy, muy lindo de Disney. Ya, lo voy a ver, esperemos que funcione todo bien.
Ahí va. Qué lindo, ¿cierto? Ya, a ver, ¿qué estaba pasando ahí en esa historia? Ya, la mujer se sentía sola, sí, puede ser, ¿cierto? ¿Qué más está pasando ahí? Sí, sí, estaba muy apegada a su hijo y cuando se fue de la casa se deprimió, puede ser, ¿cierto? Tal vez quería pasar más tiempo con su hijo y no podía, por eso imaginó que eso que era comida era su hijo, ¿cierto? Obviamente esto es una historia de fantasía, ¿cierto? Porque es de monito animado, ¿ya? Pero en la realidad, ¿qué podría estar esa mamá? ¿Realmente creó del dumpling un niñito? O sea, ¿habrá sido real eso? ¿O es un símbolo de algo? Ya el papá no tiene tiempo para hacer un hijo, puede ser. Es un símbolo, ella lo tiene que imaginar, es una metáfora, ya. ¿Cómo podemos comprender lo que le pasa a la protagonista? ¿De qué manera podemos llegar a comprender lo que le ocurre? Ya metafóricamente dice Catalina, estaba pasando por el proceso de destete con su hijo.
o igual habían celos hacia su nuera, como dice Alexandra, ¿ya? Cuando ustedes señalan todas estas opiniones acerca de lo que le está ocurriendo a esta protagonista, ¿qué usan para comprender? ¿Qué recursos de ustedes utilizan para comprender? La interpretación, ¿ya? Pero ¿de qué se valen para interpretar? Las palabras, ¿ok? La angustia de ella. A ver, pongámoslo en otros términos. Si nos pusiéramos en una actitud fenomenológica, ¿qué tendrían que hacer? Si fuera fenomenológica, no hermenéutica, fenomenológica, ¿qué tendrían que hacer para poder captar la experiencia tal y como es? A ver si se acuerdan de la fenomenología. Escuchar, ¿ya? ¿Qué más? Ya, ver las cosas tal cual son, sin interpretarlas, ¿cierto? Desde lo que ustedes creen. O sea, dejar los sesgos de lado para poder captar el fenómeno tal y como se presenta. No dar juicios de valor, ni crear prejuicios, etc. Ya. Pero ahora no estamos situados ahí, ¿cierto? No estamos situados en la fenomenología, estamos situados en la hermenéutica. Y en la hermenéutica estamos hablando de la interpretación. ¿Qué usamos cuando interpretamos? La historia, ¿ya? La historia, primero, que estamos observando, ¿cierto? Los detalles, la información que aparece, el lenguaje no verbal, eh, datos que podamos obtener, ¿cierto? De lo que estamos observando, eh, la interpretación de los hechos bajo el punto de vista de la madre, ¿cierto? Estamos mirando cómo ella vive y construye, ¿cierto? Una situación, eh, pero también, como lo dijo ahí una compañera anteriormente, eh, Catalina, usamos también nuestra propia experiencia para poder llegar a captar lo que ahí ocurre, ¿ya? Que por ejemplo hay una madre que se siente sola, que tiene angustia, que una persona que está desapegándose de su hijo, eh, que es sobreprotectora, que quería pasar más tiempo con él, pero no puede, que está deprimida. Todas esas cuestiones que están apareciendo ahí son, eh, son interpretaciones que vienen, por una parte, de lo que aparece en la narrativa, pero por otra parte, de lo que nosotros tenemos como bagaje de experiencias. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes ha tenido una relación muy significativa que les ha costado soltar, o tiene una relación muy significativa, muy estrecha, que les dolería mucho soltar? ¿Ya? ¿Alguna relación con sus padres, con un hermano, con una amiga, con un pololo, con una polola, con un lugar? ¿Ya? No sé si vieron, por ejemplo, Intensamente. Yo veo hartas películas de mono, ustedes saben que tengo un hijo chico. ¿Pero han visto Intensamente? La parte final, cuando la protagonista les dice a sus papás: quiero quiero mis antiguos amigos, quiero volver a Minnesota, quiero esto, quiero lo otro, porque no me gusta este lugar, hasta la pizza le ponen brócoli, ya. Ese apego intenso. No es necesario que yo haya tenido un hijo, que mi hijo se haya independizado, se haya ido de la casa, haya hecho su vida, para que yo logre entender qué es lo que se siente aferrarse a una relación significativa, ¿ya? Ya, bueno, casi todos vieron la película, bien. Si es que cuentan las mascotas, claro que sí. De hecho, la otra vez, me voy a ir un poco del tema,
hay un cuestionario que se llama Cuestionario de Sucesos de vida estresantes, que se aplica a adolescentes. Y uno de los ítems es la pérdida de las mascotas. ¿Ya? Son significativas hoy en día las mascotas. Ya, pero bueno, lo que está hablando era de que cuando interpretamos está la historia frente a nosotros, pero nosotros como intérprete tenemos un bagaje de experiencias que nos ayudan a interpretar. O sea, ponemos a disposición nuestros prejuicios para la interpretación, ¿ya? La persona se va a sentir oída, escuchada, en la medida en que vea reflejado en nosotros que captamos lo que siente, ¿ya? Si la cuestión que nos está contando es muy triste, no nos vamos a poner a llorar así como fuerte, pero si ve nuestros ojos, no sé, pues, brillantes, una actitud no verbal, de que estoy ahí, de que entiendo, de que empatizo, de que logro captar lo que te pasa, se va a sentir escuchada, ¿no? Sigamos entonces. Bueno, aquí yo voy a tratar de ponerle algunas cosas teóricas de lo que acabo de decir. Dilthey señala que imaginar es interpretar comprensivamente y comprender será el mecanismo para percibir la intención ajena, ¿ya? Cuando nosotros imaginamos es la interpretación comprensiva, ¿ya? Por ejemplo, si a alguno de ustedes les gusta leer, no sé si a alguno les gusta leer, novelas, libros, cómics, lo que sea, ya, excelente. Cuando a uno le gusta leer y se sumerge en la lectura, no pasa de repente de que uno ya no está sentado acostado en la cama o sentado en el sillón, sino que uno está en la historia y uno está como sumergido ahí, imagina todo lo que ocurre y cuando termina la historia resulta que como que algo perdí, como que tengo que volver a mi realidad y mirar todo así como, pero ¿por qué esta vida es tan miserable? ¿Ya? Esa lectura o esa imaginación de sumergirnos en, Dilthey señala que es la interpretación comprensiva. Lo mismo nos ocurre cuando alguien nos está contando una historia y es como que uno ya abandonó el lugar, sino que uno está ahí, en la historia misma, ¿ya? Comprender entonces será la manera en que nosotros captamos lo que el otro quiso decir, cuál era la intención que tenía cuando señaló esas palabras, ¿ya? ¿Qué necesitamos para interpretar o para interpretar comprensivamente? Primero, incorporar aspectos internos. Inevitablemente incorporamos aspectos internos. ¿Qué cosas? Cogniciones, emociones, experiencias, pensamientos, juicios, prejuicios, valores, de todo. Todo se pone ahí al momento de la interpretación, ¿ya? Qué bien, Anaí. Bueno, el reconocimiento, y esto es muy importante, y me interesa que se lo graben a fuego así en la piel, reconocer la imposibilidad de la reconstrucción holística del otro. ¿Ya qué significa? Son palabras menos técnicas. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para entender de que no vamos a captar la experiencia tal y como el otro la vivió, o la historia tal y como fue fundada. Nos podemos acercar, pero no vamos a vivir la experiencia del otro, no vamos a tener el contexto del otro, no vamos a volver al pasado, cambiar de cuerpo y vamos a estar ahí, no, ¿ya? Hasta gemelos monocigóticos que se crían en el mismo contexto familiar, en la misma comunidad, van a la misma escuela, tienen experiencias diferentes. Por lo tanto, nos podemos aproximar, podemos acompañar al otro, pero jamás llegaremos a ser el otro, ¿ya? Y eso es muy importante porque de repente cuando uno ya se está volviendo, se está transformando en un psicólogo, como que igual este prejuicio de que, ay, me está psicoanalizando, a veces tiene fundamento, ¿ah?
Hay varios que harto canalizan. Y también se puede generar este sentimiento de que yo, porque soy tan bueno, tan buen psicólogo, realmente casi que le voy a arreglar la vida al otro. Eso no va a pasar. ¿Ya? La experiencia como elemento fundante del proceso hermenéutico. A ver, dice Felipe, cada persona tiene su forma de afrontar sus cosas y sus experiencias. No construyen a esas personas iguales, pero siempre hay algo en común en personas que vivieron la misma experiencia. Claro, o experiencias similares, ¿cierto? Yo puedo aproximarme a la experiencia del otro, pero la reconstrucción holística, quiere decir la reconstrucción total del otro, no estamos capacitados para eso. ¿Ya? La experiencia como elemento fundante del proceso hermenéutico, ¿ya? La experiencia, nuestro campo de experiencias como intérprete y el campo de experiencias de quien crea la narrativa son elementos relevantes, ¿ya? No sé, pues, por ejemplo, Nelson Mandela, ¿ya? Nelson Mandela estuvo preso mucho tiempo y cuando estuvo preso escribió sus pensamientos acerca de la paz. Estaba preso. Ese contexto de estar preso le dio esa oportunidad de escribir eso, ¿ya? No sé, por ejemplo, Mozart. Me voy a ir a otro lado. Mozart aprendió a tocar piano de muy pequeñito, a los 4 años. Pero cuando él aprendió a tocar piano, sus papás lo, lo presionaban, le exigían un montón para que tocara el piano. Y resulta que, obviamente, era un niño prodigio, ¿cierto? Pero ¿a costa de qué? ¿Ya? O sea, ahí hay elementos de la experiencia que van a mostrar, ¿cierto? Y van a evidenciar una narrativa, pero también nuestra experiencia va a ayudar a, o colaborar a, ¿ya? Ahora, si yo estoy todo el día en mi casa jugando videojuegos, ahí uso pañales para no ir al baño y estoy súper adicto, ¿qué experiencia? ¿Ya? La idea entonces, y es algo que aparecía en este PPT, pero ya no porque ahora está más resumido, que para poder tener mayor campo de experiencias, tenemos que exponernos a situaciones diferentes, a cosas que no son comunes, a círculos de personas, a temas que no son comunes, a cosas que son diferentes para poder ampliar nuestro campo de experiencia. ¿Ya? Y por último, la relevancia de los factores socioculturales en la interpretación. Van a haber cosas socioculturales, ¿ya? De contexto histórico, de idioma, de cultura, de nivel socioeconómico, de género, etcétera, ¿ya? Yo podría llegar a comprender, por ejemplo, no sé, alguno de los varones, podría llegar a comprender que a las mujeres, yo diría que la mayoría en algún momento nos han acosado verbalmente en la calle, ¿ya? Pero no sé si llegarán a captar en lo profundo qué significa que un tipo se te ponga aquí al lado y te diga cuestiones obscenas porque se le ocurrió, ¿ya? No lo ha vivido, podrá vivir algo semejante, pero captar en lo profundo lo que significa sentirse vulnerada a los 11 años cuando estás recién transformándote en una, con tus caracteres sexuales secundarios, y empieza a aparecer eso, no sé cómo poder llegar a profundamente entenderlo, ¿ya? Bueno, Heidegger, que venía de la línea de la fenomenología y que luego deriva en una línea existencialista, plantea una comparación entre la hermenéutica y la fenomenología, ¿ya? Y señala que mientras la fenomenología busca la esencia de las cosas mismas, dejando en epogeo, ¿cierto?, estos prejuicios que vienen a, entre comillas, teñir el conocimiento sobre un fenómeno, señala que poner entre paréntesis es más bien es como una treta para encubrir esos juicios, pero que en el fondo nosotros, toda descripción, toda interpretación requiere de esos juicios. No sé si lo entienden. Entonces, por un lado, la fenomenología habla de esta subjetividad trascendental que deja fuera los prejuicios,
Y la hermenéutica habla de la comprensión, y la comprensión incorpora los prejuicios, ¿ya? Los prejuicios no vistos como algo negativo, sino como estos elementos propios que están cargados de significados personales y que se usan para la interpretación. Claro. Sí. Ya, a ver, ¿qué preguntas le harían a la protagonista? Aquí ustedes pueden escribir cualquier pregunta que le harían a la protagonista del corto. Si ustedes tuvieran a esta mamá, la mandaron a psicoterapia con ustedes. ¿Qué le preguntarían? ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Qué más preguntarían? Hay solo una pregunta ahí en la pantalla. Nadie más preguntaría nada. Si la tuvieran ahí en la sesión. ¿Qué emociones sientes? ¿Ya? ¿Qué extraña en específico? ¿Por qué cree actuar así? ¿Quieres contarme algo? ¿Ok? ¿Algo más que le preguntaría? ¿Qué le sucede? ¿Cómo fue su infancia? ¿Ya? ¿Qué debe pasar para que esté bien usted? ¿Ya? ¿Qué tendría que pasar para que se sienta bien? Ok. ¿Algo más? ¿Por qué te sientes sola? ¿Se siente sola sin la presencia de su hijo? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Cuál es tu historia? Mitch. ¿Cómo es la relación con su esposo? Ok. ¿Ya? Hay varias preguntas. ¿Por qué esa sobreprotección hacia el hijo? Bien. Hartas preguntas le harían a la señora, ¿cierto? O sea, es que disfruta su soledad. ¿Cómo era su relación con su hijo antes y cómo es ahora? Interesante pregunta. ¿Cuál es el problema desde tu punto de vista? Ok, excelentes preguntas. ¿De dónde vienen esas preguntas? Esa pregunta es demasiado filosófica, pero cuando ustedes hacen una pregunta, por ejemplo, eh, esta pregunta que salía acá, que era, eh, ya, por ejemplo, las preguntas sobre lo emocional. Eh, ¿Qué extraña en específico? ¿Por qué preguntar algo así? ¿Qué encubre la pregunta? A ver, Felipe dice acá en el chat, de lo que me preguntaría a mí mismo, en necesidad de lo que estoy sintiendo para entenderme, ¿ya? Lo que yo me preguntaría a mí mismo, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Por qué surgen esas preguntas de la soledad o de la sobreprotección, por ejemplo? ¿De dónde vienen? ¿Qué ideas hay? Con el fin de entender el punto de vista, para ver cómo ella lo ve, ¿ya? Para empatizar con ella, ok, pero, por ejemplo, por qué piensan al tiro sobre la sobreprotección?
¿Por qué se habla de la sobreprotección? Porque lo vieron en el video, ¿ya? O sea, lo que está mostrando ahí es que hay una primera, no sé si llamarle hipótesis, pero es como una pequeña noción, ¿cierto? Como una pequeña idea de lo que puede estar pasando. O sea, yo digo, ah, y sí, era bien sobreprotectora, lo que le pasa es la sobreprotección de su hijo. Ya. O se siente sola, ¿sí? Pero puede ser que la persona jamás lo dijo. Puede ser que ella nunca dijo que se sentía sola. Y puede ser que tampoco perciba que ha sido sobreprotectora. ¿Esas ideas vienen de la narrativa o vienen de nosotros? ¿De dónde vienen esas nociones? De nosotros, ¿cierto? Y cuando nosotros tenemos esa noción, ¿cierto? De que se siente sola, incluso puede ser que yo ni siquiera le pregunte si se siente sola, sino que le pregunte qué extraña en específico. Es una pregunta un poco más neutra, ¿cierto? ¿Qué extraña en específico? O sea, igual le estoy diciendo que extraña algo, ¿ya? Tal vez una pregunta más neutra podría ser, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué estás aquí? Eso no engloba nada, ¿cierto? Es un poco más neutra para que la persona hable lo que quiera. Puede ser que si me preguntan, ¿cuál es tu historia? O ¿quieres contarme algo? Yo diga, lo que pasa es que me siento súper sola. Y salga, ¿cierto? Pero de todas maneras, cuando nosotros preguntamos algo, quiere decir que ya tenemos una respuesta tentativa, una primera noción que buscamos validar a través de la respuesta de la persona. No sé si me van siguiendo, ¿ya? O sea, cuando pregunto, a ver, me llega esta historia, ¿cierto? En lo aparente, yo me formo una noción inicial de lo que está pasando. Es una visión general, global, amplia. Luego hago preguntas para validar o no si esa noción que yo tenía es correcta o está equivocada, ¿ya? A eso le vamos a llamar círculo hermenéutico. ¿Ven que todo lo que ustedes hacen tienen nombres teóricos? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una narrativa, voy a hablar de narrativa, ¿ya? Nos enfrentamos a una narrativa, tenemos una primera impresión. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Ya? Esa primera impresión anticipa la perfección. Significa que yo creo, como intérprete, que lo que está pasando ahí tiene sentido. Hay una expectativa de sentido, ¿ya? Por lo tanto, esa primera impresión, que es global, va a implicar que yo inspeccione detalles, inspeccione partes de la noción inicial para poder contrastarlas si son legítimas o son incorrectas, ¿ya? Por lo tanto, interpretar siempre se va a asociar a la idea de proyectar, es un movimiento anticipatorio, es como que yo tengo una caña de pescar y la lanzo al agua esperando pescar, ¿cierto? Entonces, cuando yo interpreto, elaboro una noción preliminar que supongo que tiene sentido, hago una pregunta, digo sí o no, y alimento mi concepción anterior, ¿ya? Y eso se hace muchas veces hasta llegar a una comprensión más profunda de esa narrativa, ¿ya? En eso va a haber un movimiento de la tradición, quiere decir, de lo que quería decir efectivamente la narrativa, y un movimiento del intérprete, que quiere decir aquellas conjeturas, aquellas conclusiones que yo voy obteniendo. Esto puede ser de manera en vivo, con una entrevista como la que yo les estaba diciendo, ¿cierto? Donde yo puedo ir preguntando y me van respondiendo, ¿cierto? Que es como una interacción sincrónica. O puede ser con un texto plano. O sea, por ejemplo, a mí me pasaron un expediente de una persona, ¿cierto? Entonces yo voy leyendo primero lo que aparece al inicio, supongamos que es de gendarmería, y dice homicidio calificado. Grado de peligrosidad máxima, ¿ya? Edad
17 años. O sea, yo ya me voy armando una historia, así como, wow, homicidio calificado, muy peligroso, 17 años. Lo más probable es que empezó a delinquir de pequeño. Entonces luego voy siguiendo, leyendo y voy aceptando o descartando esas conclusiones iniciales. ¿Ya? ¿Se va entendiendo cómo se hace este círculo hermenéutico? ¿Sí o no? Okay. Ya. Imaginemos que la persona respondió eso, que se le preguntó, cuénteme cómo son sus días, ¿qué hace? O tal vez en una pregunta similar sería, eh, descríbame un día común y corriente en su vida, ¿ya? Y la persona dice esto, la mamá, la señora que estaba en el corto, dice, paso todo el día sola, me levanto tarde, cocino, voy de compras. No puedo entender por qué mi hijo tuvo que marcharse. Cuando era pequeño, yo estaba siempre con él. Lo levantaba, le servía el desayuno, lo llevaba a la escuela, hacía el almuerzo, lo iba a buscar, lo ayudaba con sus tareas. Mientras fue creciendo, me fue necesitando menos y ya no era importante. Nada de lo que hice fue valioso. Ya no tengo razón de ser. Si después de haber visto el documental obtienen esta respuesta, ¿qué nueva comprensión tendrían acerca de lo que estaba ocurriendo en esta mujer? ¿Habría algo nuevo que considerar en la comprensión? Si dice eso, ¿qué le está pasando entonces? Que hay una necesidad afectiva, como dicen ahí. Ahora, ¿es incontrolable ese círculo hermenéutico? Yo creo que es incontrolable, porque está en nuestra naturaleza humana el tratar de como encajar las piezas, ¿ya? ¿Qué le está pasando? ¿Se siente sola o no? De lo que, ¿ya? ¿Se siente deprimida? ¿El nido vacío? ¿Ya? ¿La dependencia afectiva al hijo? En términos de su autoeficacia, ¿se siente eficaz? ¿Siente que... Eh, o de su autoestima? ¿Tiene autoestima positiva? ¿Será patológico lo que le está pasando? ¿O responderá a una etapa del ciclo vital? ¿Será una crisis normativa o una crisis no normativa? Siente que no tiene razón de ser porque ya no la necesita. Se siente vacía o sin propósito. Yo creo que es del ciclo vital, dice Felipe. Esto del nido vacío que hablaba Felipe. Este es sentirse vacía o sin propósito. En el estadio del ciclo vital en que ella se encuentra. ¿Es algo común? Elizabeth dice no puede controlar la situación ya que su hijo creció y es capaz de hacer cosas por sí solo, aunque igual suma la baja autoestima, etc. Si se dan cuenta, necesitamos como reconstruir un poco históricamente lo que le pasa, ¿cierto? Porque una cosa tiene que ver con que se siente sola, como dicen sus palabras, ya no soy importante, nada de lo que hice valió la pena o fue valioso y ya no tengo razón de ser, ¿ya? Esas son cosas emocionales, pero también debemos, en la comprensión, situar históricamente esa narrativa. Históricamente, esa narrativa está puesta en una mujer, ¿cierto? Eso es importante, en una mujer que tiene una edad, que está en una cultura, que el rol que ella tenía, probablemente por lo que dice acá, era un rol materno. Su rol social era ser mamá. Cuando te quitan eso, ya no lo eres. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda en términos de tu identidad, de tu autoestima, de tu autoeficacia, de tu autoconcepto? ¿Qué te queda cuando te quitan un rol que tenías y que ya no? ¿Ya?
Entonces, esas cosas que ustedes van poniendo ahí, que hablan de la crianza, que hablan de la autoestima, del tema del ciclo vital, ¿las habrían dicho el año pasado? ¿Habrían interpretado eso el año pasado, cuando estaban en cuarto medio? ¿O hay cosas que han cambiado en ustedes hoy día, o tienen un bagaje de experiencias distinto que el año pasado, que hace que miren esta historia o esta narrativa desde un punto de vista diferente? ¿Mm? ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo aquí que cuando uno conoce, ¿cierto? Como nos dice Hans Georg Gadamer, debemos reconocer que nosotros, como intérpretes, somos sujetos conscientes, capaces de reconocer nuestra propia historicidad. O sea, somos capaces de reconocer que algo en nosotros ha cambiado y que esos elementos históricos personales del intérprete influyen en el proceso de interpretación y comprensión. Por lo tanto, la conciencia, ¿cierto? Esto que hablaba la fenomenología, la conciencia intencional, ¿cierto? De quien comprende, está mediatizada históricamente. Nosotros tenemos elementos de nuestra propia historia y nuestra propia vivencia que van condicionando estos contextos de interpretación, ¿ya? Por lo tanto, cuando tratamos de comprender, debe haber un movimiento permanente de apertura y reconocimiento, ¿cierto? El sentido de esa narrativa le pertenece a la persona que la crea, ¿sí? Pero también me pertenece a mí como intérprete, porque en mí también cambian cosas, ¿ya? Esto está siendo muy poético. Entonces, cuando la comprensión nos habla de que toda interpretación se encuentra situada históricamente, ¿cierto? Históricamente desde quien produce la historia, pero históricamente desde quien la interpreta, ¿ya? Y esta obra o este texto o esta historia se va a ir actualizando cada vez que es interpretada, ¿sí? Por ejemplo, de nuevo, si a ustedes les gusta leer o les gusta ver películas, si tienen un libro o una película favorita, que la han visto así como 1000 veces, muchas veces, ¿ya? Y ustedes se pudieran recordar cómo comprendieron ese texto, esa película, la primera vez que la vieron a la última vez que la vieron. ¿Cambió algo? ¿O cada vez que la vieron cosas diferentes? ¿Cada vez que leyeron el texto encontraron detalles nuevos? ¿Ya? Entonces esa narrativa, esa historia, es reinterpretada cada vez que es nuevamente interpretada, ¿ya? Es como que se actualiza, va dotándose de nuevo sentido. Por lo tanto, el sentido de una narrativa copertenece al autor y copertenece al intérprete, ¿ya? Cuando se produce esta comprensión, hay un encuentro, hay una fusión, miren, ahí está mi hijo, hay una fusión de horizontes. El horizonte va a ser ese campo de experiencias que nos ayudan a interpretar. Por ejemplo, sus nociones de ciclo vital, sus nociones del desarrollo psicológico, sus experiencias de apego, sus experiencias de afectivas, sus pérdidas. Todas esas cosas le están sirviendo hoy día para poder interpretar qué le pasa a esta mamá en este corto, ¿cierto? Pero también hay un campo de experiencias de quien narra eso, ¿ya? O sea, esa mujer tiene su propio campo de experiencias que le hace ver su historia desde esa manera. Cuando nosotros nos enfrentamos a la comprensión, estos horizontes se fusionan. Se fusiona la historia, la experiencia del autor y se fusiona mi experiencia como intérprete. Por lo tanto, pensemos en lo que es una sesión psicoterapéutica. Es un encuentro de experiencias y a partir de esa experiencia se tejen nuevas experiencias que permiten mirar las narrativas o las interpretaciones de las personas de maneras alternativas. Y eso es lo que se busca, ¿ya?
Todas estas experiencias van a estar mediadas por el lenguaje. Por lo tanto, sugerencia. Por una parte, tienen que ir a terapia, ¿ya? Conózcanse a sí mismo. Eso está así como en el oráculo de Delfos, ¿cierto? Conócete a ti mismo, primero. Conózcanse ustedes mismos. Y en segundo lugar, amplíen su campo de experiencias, ¿ya? Y esto, por ejemplo, cuando les toca hacer trabajos en la U, cuando volvamos a la presencialidad, trabajen con gente distinta. No hagan todos los trabajos con su grupo de amigos. Muévanse en contextos diferentes. Esas formas le van a ayudar a ampliar este horizonte. Bueno, y cuando interpretamos, se generan o se mueven 4 estructuras de esta intelección o de esta capacidad de interpretación, ¿ya? Vamos a, primero, el horizonte. El horizonte es nuestro campo de experiencia. El campo de experiencia es del intérprete y el que produce la narrativa, ¿ya? Si estoy frente a esa mujer, ¿cierto? O pensemos en algo más dramático. Pensemos en la historia de una mujer maltratada, que viene a hablar con ustedes porque la maltratan. Pero es que no se puede salir de la relación, porque ella ama a su pareja la maltrata, pero ella está enamorada. Y además el papá de sus hijos, y además la mantiene económicamente, y además él es una persona con muchas carencias. Esa es la historia que cuenta la persona. A mí, inevitablemente, me van a decir, sal de ahí, ¿ya? Pero trato de situarme desde su horizonte. ¿Cuál es su horizonte? Probablemente hay una aceptación familiar de ciertos patrones que son, entre comillas, aceptados como normales, ¿ya? Pero desde mi narrativa, desde mi horizonte, es como eso es maltrato, eso es violencia, eso es un delito, ¿ya? Ya, por otra parte, el circular significa la necesidad de apertura que la intelección, ¿cierto? O nuestra capacidad de comprender debe tener hacia nuevos sentidos, ¿sí? O sea, para mí no cabe esto de la violencia de la pareja. O sea, jamás lo he admitido en ningún punto de vista, no lo logro comprender. Por lo tanto, debe haber un aspecto de apertura de mi comprensión hacia esos nuevos sentidos. ¿Qué sentido tiene para el otro vivir en esta relación maltratadora? ¿Ya? Entonces, yo, como intérprete, tengo que abrirme a la posibilidad de nuevos sentidos. En la medida en que me abre esa capacidad, voy a ir ampliando mi campo de experiencias. ¿Ya? Por otra parte, el diálogo es la voluntad de apertura de quien conoce hacia la capacidad de comprender cuál es la intencionalidad del otro. ¿Ya? Entonces aquí, en este circular, estoy como centrado en mí. Debo abrirme la posibilidad de que esta situación tenga un sentido, ¿ya? En el diálogo, debo abrirme a comprender el punto de vista del otro, ¿ya? Y la mediación tiene que ver con el contexto, elementos propios del contexto que median la interpretación, tanto del otro que produce la narrativa, como de mí mismo que interpreto la narrativa, ¿ya? Esas 4 estructuras se ponen en interjuego cuando nosotros estamos en este proceso del círculo hermenéutico y estamos proyectando la interpretación, etc. A ver, dice aquí Anaí, incluso he visto que algunas mujeres maltratadas no dejan al abusador porque no quieren dejar a sus hijos sin un padre. Seguramente el rol paterno es muy importante en esa cultura, en esa... A ver, Felipe dice, si uno se conoce, aprende a darse cuenta cuando algo anda mal, o poder ver cómo te sientes y a valorarte saliendo de donde no te sientas bien y seguir tu instinto a la vez. Conocerse, respetarse, ¿ya? Y también conocerse implica identificar los puntos flacos de mí mismo, ¿sí? Es como saber cuándo dudar de mí mismo,
No sé si lo entienden así, ¿ya? ¿Qué cosas median identificar puntos débiles? Claro, sí, ¿ya? Por ejemplo, no sé, eh, algo en que ustedes sea como su talón de Aquiles, ¿sí? Por ejemplo, a mí cuando yo voy en la calle y veo personas pidiendo dinero, como personas que piden plata, voy a hablarles de uno de mis prejuicios. Si yo veo a una persona joven pidiendo plata, yo le diría, en mi mente le digo, anda a trabajar, flojo. Eso es lo que yo pienso. Hoy flojo trabaja. Ya. Pero si veo a una persona joven con un niño, yo le voy a dar plata. ¿Ya? Eso es un talón de Aquiles. O sea, cualquiera que fuera muy manipulador vendría aquí a mi casa con un niño nomás y me pediría cualquier cosa y yo, ¿ya? Aunque sea manipulación. ¿Nardis? Profe, pero eso aquí se debe, yo creo que, o sea, no sé si se escucha bien, mi señal está mala, pero se deberá a, por ejemplo, a que usted tiene un hijo, por decirlo, o también porque de cierta manera, como a la mayoría de las personas les conmueven los niños, entonces uno mira y queda como, ay, no. Claro, pero yo creo que tal vez, no sé, pienso yo, que tal vez a mí me mueve más porque tengo un hijo ahora, porque antes no me pasaba, ¿ya? O tal vez cosas que a ustedes no perdonan, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos una mamá que está sobrepasada y que le pegó una cachetada a su hijo, o que lo trató mal, lo insultó. Si yo fui un niño maltratado, puedo tener un camino de decir, pero si los golpes lo van a hacer fuerte, ¿ya? O podría, por otro lado, no tolerarlo y castigar a esa mamá, ¿cierto? O podría decir, muy bien hecho, mamá, hay que disciplinarlo desde pequeño. ¿Se dan cuenta? Entonces, depende de cómo nosotros también vivimos e interpretamos. Entonces, hay que tener como ciertas alertas, cierto ojo sobre lo que nosotros tendemos a mirar, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tan empática soy yo con las personas que son extremadamente depresivas o dependientes? O tal vez digo, ay, qué tontera, mira lo que está pensando esta señora, ¿ya? ¿Qué tiene que ver eso con mi historia? Cuando hay alguien que te cae mal, cuando hay algo que te molesta, ¿qué tiene que ver eso contigo? ¿Por qué te genera esas cosas? ¿Entienden? Por eso hay que conocerse, porque uno es un... Nosotros como psicólogos somos nuestro propio instrumento. Es como somos una guitarra y las historias del otro resuenan en nosotros, pero resuenan porque nosotros tenemos una caja de resonancia, tenemos un bagaje de experiencias que nos llegan, ¿ya? Bueno, ¿qué cosas importantes aprendieron hoy día? ¿Qué tres ideas centrales del contenido de hoy que puedan indicar ahí para ir viendo qué les quedó? Eso es todo lo que vamos a ver hoy día. Ideas. No, me quedé. ¿Alguna idea? No hay ninguna idea. Profe, yo estoy escribiendo, pero Ya. ¿por qué no le saca el tiempo? Es que me pone No sé, nerviosa ese tiempo. no sé cómo sacarle el tiempo. Si supiera hacerlo, ya, pero ahí va como abriéndose cada vez que se puede. O se puede sacar el tiempo, a ver, tendría que salir de aquí. Acá. No está. Ahí sí.
Las experiencias propias, imaginar es interpretar, son necesarios los prejuicios. Bien, ¿qué más? ¿Algo más que hayan aprendido hoy día? ¿O qué les pareció este contenido de la hermenéutica desde lo que vemos en psicología? Interpretar contextos, ser humilde. ¡Qué bueno! Eso de ser humilde me gustó. Los prejuicios. No entendí mucho, profe. Pucha, la cuestión. Aquí no entendí mucho. Recuerden de que yo tengo horario de atención los lunes a las 12 o a las 11, no me acuerdo. Se pueden reunir conmigo, tal vez en un grupo más pequeño y podemos repasar. Nadie jamás me ha pedido horario de atención. Círculo hermenéutico, bien. Interpretación. Empatía, empatía, muy bien. ¿Ya? A mí en lo particular me gusta mucho esta noción. Sí, pues tengo horario de atención. Todos los profes tenemos horario de atención. Tipos de empatía, excelente. Hay hartos, hay cosas que aprendieron. ¿Y qué les pareció esto? A ver, dice acá Felipe. Profe, estaba pensando que es verdad que son necesarios los prejuicios y experiencias propias, ya que los que estudiamos psicología generalmente somos más sensibles a las experiencias y algo más empáticos. Otras personas más racionales pueden escuchar la historia, pero no entenderla y siempre buscan dar la respuesta y solución según como ellos lo hacen. Claramente, claramente. O sea, esperemos que seamos más empáticos, ¿ya? Una vez pasó que, como yo, bueno, yo coordino las prácticas de psicología y me tocó coordinar una experiencia de una práctica de cuarto año, de tercer año, pero eran de chicos de psicología que hicieron grupos con estudiantes de las otras carreras de la facultad. Y me tocó ir un día a una clase donde los chicos de psicología hablaban de que los otros trabajaban mal en equipo, que no se comunicaban, que eran súper individualistas, que los otros eran malos y ellos eran los buenos. Entonces, yo les dije, pero ¿y qué se espera de un estudiante de psicología? No se espera que un estudiante de psicología tenga las herramientas suficientes para poder potenciar un trabajo en equipo, ayudar a resolver los conflictos, ser empático. ¿Por qué voy a esperar que el de tecnología médica sea empático? Si el que tiene que ser empático soy yo soy el estudiante de psicología, ¿ya? Ahora, ojo ahí también, ¿ah? Porque también uno puede fingir la empatía. Pues. Si nos ponemos en una mirada un poco más psicópata, psicopática, narcisista, puedo llegar a saber muy bien qué es lo que al otro le mueve, qué es lo que al otro le pasa y usarlo a mi favor bajo mis propios intereses. Entonces, también ojo ahí, cuidado. Dice Felipe, hablamos de reales psicólogos. Sí, pero también conozco psicólogos así. Así que también esto tiene que estar siempre acompañado de la ética, ¿ya? Psicólogos éticos, psicólogos al servicio de la salud de las personas, ¿ya? Así que también tienen que ir entendiendo que este rol que van a tener también está dotado de poder. Hay poder respecto del otro. El otro se muestra en su vulnerabilidad. Si nosotros no canalizamos bien eso, o si le damos un uso negativo a eso, vamos a estar del lado oscuro de la fuerza. Ojo ahí. ¿Ya? Eso, chiquillas y chiquillos, no sé si tienen algún comentario final.